Doctor Massa, ¿cómo le va? Mauro Viale, buenas tardes. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Todo anda? bien? Bueno, gracias por estar ahí, muy amable. No, por favor. Ahí estamos haciendo una tarde larga y lo más didáctica posible para que la gente se informe con la mejor información chequeada y qué sé yo qué. Todo lo que se pueda, que usted conoce bien. Hoy, entre otras cosas, habló el presidente, lo vimos, lo pasamos, el presidente anunció algunas medidas. ¿Cómo estamos en general entre la pandemia, el gobierno, los anuncios que hay y la economía? Todo ese trípode de trío que usted puede explicar mejor que nadie. Bueno, lo primero tenemos que agradecerle a la enorme mayoría de los argentinos que viene cumpliendo el esfuerzo del aislamiento voluntario, y ese esfuerzo permite que en la Argentina la evolución de la enfermedad, la evolución de la curva de contagio esté mucho más aplanada de lo que se ha dado en otros países. El gobierno tomó la decisión de aplicar esta cuarentena denominada aislamiento social voluntario, que obviamente genera impacto en el funcionamiento de los comercios, en la incertidumbre en el trabajo, pero que apuntó y apunta a una convicción que es, entendiendo que cada uno de nosotros somos el vehículo de transmisión del virus, a medida que nos quedamos en casa, que cuidamos el cumplimiento de la cuarentena, no solamente nos cuidamos nosotros, sino que estamos cuidando a los demás, que estamos evitando los contagios. Y ese esfuerzo viene dando resultado, y es muy importante agradecerle, Mauro, a los millones de argentinos que en el esfuerzo enorme que están haciendo están cuidando a todos los argentinos. En paralelo, obviamente, que el gobierno todos los días tiene que ir tomando medidas para mantener la economía mínimamente en funcionamiento, para que el daño del contexto mundial y el daño que representa que cada uno de nosotros nos quedemos en casa no termine generando para adelante un daño irreparable, y además tomando medidas para que el Estado, presente, activo, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, dé garantías que superen o que reparen la incertidumbre en la que está viviendo la gente. En lo sanitario, claramente el esfuerzo de la construcción de los nuevos hospitales, hay 9 en construcción en este momento, modulares. En paralelo, el esfuerzo de la ampliación de todos los sistemas sanitarios en la provincia y en las provincias. A la par de eso, algunas medidas que tienen que ver con tratar de generar instrumentos que nos permitan mejorar el nivel de percepción, seguimiento y evolución de la pandemia en la Argentina. Por eso se hizo la federalización de todos los mecanismos de medición, de control de lo que es el contagio, los test reactivos, federalizados a través de lo que se conoce como el sistema de laboratorios influenza, 35 laboratorios en todo el país. Y en paralelo el trabajo que tiene que ver con lo económico. En ese sentido, seguramente en las próximas horas avancemos con la ampliación de lo que se llama el ATP, la ayuda transitoria para el sistema productivo, que tiene que ver con mejorar la cantidad de salarios asistidos en el sistema económico para cuidar a las pymes y a los comercios, facilitar ese trámite. Hay bancos que han hecho muy difícil el trámite, el gobierno y el Estado argentino, todos los argentinos habían puesto recursos para cuidar, para de alguna manera tratar de proteger a las empresas más afectadas en los primeros días de pandemia. Eso tuvo algunas dificultades en el sistema bancario. Ahora la idea es ampliarlo, pero ampliarlo con algunas facilidades para que no haya ni trampa ni trabas de los bancos. Las ayudas que usted cuenta, y que de verdad es así, porque sabemos que la línea de gobierno tiene que ver con ayuda financiera, ayuda en alimentos, poner plata en lo que hace falta y demás. ¿Para cuándo está pensado o hacerlo más rápido, o para cuándo está pensado empezar como ayuda urgente, doctor? Bueno, se está trabajando ahora, ¿no?, en lo que es el refuerzo de asignación universal, en lo que es el refuerzo de jubilaciones, en lo que es el refuerzo alimentario.
estamos todos los días con transferencias automáticas, en lo que es la ampliación de crédito y cuota presupuestaria para mantener el nivel de empleo en la obra pública. También el gobierno viene tomando todos los días medidas, un día con ampliación de crédito y cuota para transferencia de obras a municipios, ya se firmaron los convenios, otro día en lo que tiene que ver con inversión pública, AISA, en la obra que tiene que ver con los hospitales, estamos en un régimen acelerado que se hace que en la gran mayoría de esas obras se esté trabajando no solo de día, sino también de noche. En lo que tiene que ver con refuerzo alimentario, la transferencia de un fondo rotativo que hace que cuando al municipio se le acaba el crédito, el Estado le reponga automáticamente, sin trámite, sin resolución, sino, por eso se llama fondo rotatorio, a medida que usted va gastando, va rotando. Eso además evita la compra centralizada y fortalece y favorece la compra descentralizada en cada uno de los municipios y en las provincias. En materia de lo que es el FOGAR, usted sabe que el primer paquete fue de 120.000 millones, sí. Suscribieron 96.000 millones. A lo largo de las últimas semanas varias pymes pudieron inscribirse, pero muchas tuvieron dificultades porque algunos bancos usaban esto de presentación del 931 y presentación de la fianza personal como un mecanismo para ver si capturaban clientes. Entonces, a lo mejor su empresa pagaba los sueldos en 3 bancos y le decían, no, yo te cubro, yo te lo armo, pero tráeme todos tus sueldos. Como si en este momento hubiese algo para ganar y no entendiendo que no hay nada, digamos, más que ayudar, que extender la mano del Estado y que ser vehículos de ese extender la mano del Estado por parte de los bancos. Eso la próxima semana, a través de resolución del Banco Central, a través de resolución del Banco del Vice y del Ministerio de Producción, y a través de un DNU va a estar seguramente más claro y más resuelto, porque tenemos que proteger a todo el sistema productivo argentino, que es el que paga impuestos, que es el que a lo largo de todos los años sostiene el Estado con sus impuestos y que esta vez necesita de que ese Estado que cobra impuestos los ayude a sostener salarios, los ayude a sostener su nivel de actividad. Vuelvo un minuto a la pandemia, que es hoy prioridad número 1, absoluta, y después viene vinculado con la economía, sin duda, digamos. Da la impresión de que se aflojó un poquito la cuarentena, por lo menos ayer y hoy por lo menos, pero va a seguir con esta intensidad, digamos, cuarentena como principal destino del país. Mire, yo le pido a la gente que, o mejor dicho, desde el gobierno le pedimos todos a la gente que sepa que la batalla no terminó, que al contrario, la batalla continúa, que es una batalla larga, que entendemos que el esfuerzo que están haciendo a veces genera agotamiento, cansancio, genera incertidumbre o preocupación por el futuro económico, pero que lo que está en juego es la vida y que hay que cuidarla y que hay que protegerla. El gobierno con el comité de expertos y con el comité sanitario va a ir soltando, liberando aquellas actividades que veamos por efecto de la curva de contagios, de aumento de curva de contagio o por efecto de contagio local, que veamos que no hay riesgos. Entonces, que no asuman riesgos que en definitiva son riesgos que ponen en juego a todos, que sigamos cumpliendo con la cuarentena, que sigamos haciendo el esfuerzo. Sabemos que es cansador, sabemos que genera mucha incertidumbre en lo económico, pero para eso está el Estado. Hoy es el tiempo en el que el Estado debe proteger, cuidar, dar garantías y obviamente están los que están preocupados porque no pueden cubrir los cheques y estamos trabajando en algún mecanismo para resolver esto de los cheques sin fondos que quedaron en cámara compensadora o en la lista de rechazos, y estamos con el tema de cuidado de vencimiento de créditos. Por eso suspendimos desalojos, por eso suspendimos ejecuciones hipotecarias, por eso tenemos que suspender ejecuciones de pymes para proteger a las empresas, por eso suspendimos la posibilidad de que puedan seguir aumentando crédito de cuotas bancarias o alquileres. Claramente entendemos la situación y estamos haciendo todos los días todos los esfuerzos de una situación en la que
la Argentina enfrenta dos batallas enormes, la sanitaria para cuidar la vida de los argentinos y la económica para cuidar el tejido productivo argentino. Iba a preguntarle cómo interactúa ante todo eso que usted anuncia, el anuncio que hizo el gobierno el otro día, el ministro de Economía, el presidente que habló de virtual default o técnico o no podemos pagar nada, esa frase tan fuerte que dijo el ministro de Economía. ¿Cómo va a jugar eso en los próximos días, meses, futuro? Bueno, a ver, dos cuestiones. La primera respecto de la deuda y de la frase del presidente de que estamos en virtual default. El gobierno anterior, cuando anuncia el reperfilamiento de la deuda, en realidad anuncia con una frase bonita el default. Sí. Y ese reperfilamiento continuó y, digamos, es parte de las cuestiones que tenemos que ir resolviendo. Y no se trata de poner culpas en otros, simplemente de describir un hecho objetivo. Respecto de la discusión con los bonistas, Mauro, esta es una discusión que no es ni ideológica, ni intelectual, ni de programa económico. Es de plata. Los bonistas quieren cobrar más y la Argentina puede pagar lo que puede pagar. Y yo le pido a todos aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar, de contar, de explicar qué es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es la sustentabilidad de la deuda argentina. El ministro lo que planteó es un programa de pago sustentable para las posibilidades económicas de la Argentina de los próximos 20 años. O sea, no comprometió una cosa que no puede pagar, comprometió una cosa que Argentina puede pagar. Entonces, lo que hay que defender no es la posición de un gobierno, de un ministro o de un espacio de gobierno. Lo que hay que defender es que Argentina pueda cumplir su obligación con los bonistas, pero en la medida de sus posibilidades, mucho más entendiendo el daño, el profundo daño que a la economía mundial y a la economía argentina le va a provocar el COVID-19. No, seguro. Pasa que el ministro utilizó una frase muy fuerte que por momentos asustó. Antes que el presidente dijo, la Argentina no puede pagar nada. Fue literal, taxativa, directa y fuerte, ¿no? Bueno, de hecho, la propuesta, Mauro, plantea que 2021 y 2022 Argentina no haga ni pago de capital ni pago de intereses. Yo sé. Porque no lo podemos pagar, salvo que se pague a costa de restringirle derechos o posibilidades a los argentinos. O sea, pagar significa dejar de tener una aerolínea propia, pagar significa dejar de tener... Y entonces, en estos momentos es cuando vemos la importancia de tener al ministro de Transporte, Mario Meoni, al presidente de Aerolíneas, Pablo Seriani, y a todo el equipo de Aerolíneas Argentinas, yendo a buscar con nuestros aviones de bandera insumos médicos a China, ¿no? Sí. O trasladando o rescatando argentinos. Bueno, esas son las cuestiones que están en discusión. Argentina quiere pagar, sin que pagar signifique recortar, cercenar o lastimar derechos de los argentinos o posibilidades o calidad de vida de los argentinos, porque además recordemos, Mauro, que ya estamos con una Argentina con 40 puntos de pobreza. Sí, lo sé, por favor. ¿Cómo estamos respecto a la cuarentena en sí misma? Cuando usted dice estamos bien, sigan haciendo el esfuerzo, digamos, ¿cómo se proyecta este esfuerzo que estamos haciendo para la pandemia, para el virus? ¿Qué quiere decir hacia el futuro eso? Quiere decir que el cumplimiento del aislamiento social, todos los grupos que lo deban cumplir lo tienen que cumplir. Quiere decir que la distancia social impuesta para aquellos que no están dentro de los grupos de aislamiento hay que cumplirla. Quiere decir que tenemos que fortalecer nuestros sistemas sanitarios y que eso además nos tiene que permitir denunciar, señalar, mostrar a los que en medio de este contexto pretenden abusar o avivarse de la situación. Porque yo los escuchaba hace un ratito hablar del tema de barbijos, camisolines, insumo del personal sanitario. Sí. Yo le quiero contar un dato, Mauro, para que usted tenga idea. En marzo PAMI compró camisolines, barbijos y barbijos N95 4 veces más barato del valor que presentaron oferta ahora las mismas empresas. Ah, mire. ¿Y entonces? Lo que digo es, evidentemente hay algunos que aprovechan
la situación para querer, digamos, avivarse, aprovecharse de la situación. Sí, no sí. quiero usar palabras, palabras duras o demasiado duras, pero cuando le intentan robar al PAMI, le están robando a los jubilados, le están robando a los laburantes de salud que necesitan ese camisolín, ese barbijo, mientras el Estado está haciendo el diseño de una medida para que los trabajadores de salud, de seguridad, hoy agradezcámosle hoy a los trabajadores de seguridad que arriesgan su vida y hoy están trabajando en su día, mientras muchos o la gran mayoría nos quedamos en casa para cumplir con el aislamiento. Pero lo mismo los trabajadores de salud que arriesgan su vida y que a veces no tienen insumos, no porque el Estado no tiene los recursos, sino porque los funcionarios no pueden pagar los precios abusivos, como hizo PAMI, que declaró la licitación desierta, porque no quiere pagar los precios abusivos de los que se avivan en esta situación. Gracias, doctor. Hay mucha gente mirando. ¿Queda algo que yo no haya preguntado que tengamos que aclarar un poquito a la gente que está en la casa y demás? No, simplemente recordarle a todos que aislarse es salvar vidas, que sabemos y le agradecemos a todos el esfuerzo enorme que están haciendo. Sabemos que hay muchos que este esfuerzo lo están haciendo con angustia, con incertidumbre. Que se queden tranquilos, el presidente está al comando de la situación y trabajamos todos los días para tratar de ir curando esos temores y esas incertidumbres todos los días. Gracias, Sergio. Un gran saludo a usted. Gracias por estar ahí. Muy amable, ¿eh?